¿Reinará Cristo en la tierra por 1000 años? Respuesta. Una de las preguntas que recibimos con más frecuencia es con respecto al reino de 1000 años, o sea, el milenio. Todo el mundo quiere saber cuándo va a ser y qué va a suceder durante el milenio. Y casi todos tienen una idea ya sobre este tema porque es muy discutido entre religiosos de nuestro tiempo. Quizás la doctrina más popular acerca del milenio es aquella que llamamos el premilenialismo. Es una doctrina que tiene aceptación casi universal entre personas religiosas, ya sean católicos, romanos o evangélicos. Su base principal se encuentra en el libro del Apocalipsis, específicamente en Apocalipsis 19, 11, 20, 10. Sus enseñanzas básicas son las siguientes. Habrá un tiempo de literalmente 1000 años, Apocalipsis. Estos 2000 años literales empezarán después de la segunda venida de Cristo. Esto será al principio del reino de Jesucristo. En tal ocasión solamente los santos serán resucitados físicamente. Cristo reinará sobre esta tierra por 1000 años literales. Por supuesto, se presentan textos bíblicos para apoyar esta doctrina, pero la duda es que sean correctamente interpretados y aplicados. Así que nuestro propósito en este estudio será de considerar lo que la Biblia dice en Apocalipsis 19, 11, 20, 15, especialmente considerando aquellos puntos que se relacionan directamente con las enseñanzas de la teoría del premilenialismo. No pretendemos dar una nueva interpretación del libro del Apocalipsis, sino dejar que la Biblia misma nos dé la interpretación infalible. Vale la pena notar que la doctrina del premilenialismo también contradice muchos otros textos de la Biblia que establecen la doctrina bíblica sobre el reino de Cristo. Pero en este estudio nos vamos a limitar a una exposición de este texto en el Apocalipsis. Antes de empezar nuestro estudio del texto en Apocalipsis 19:11, debemos entender que el libro del Apocalipsis es una revelación. La palabra Apocalipsis quiere decir esto mismo y la declaración que encontramos en Apocalipsis 1:1 confirma lo mismo. La Biblia dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que no estamos estudiando un libro para el cual necesitamos una revelación para entenderlo. Es una revelación. Por tanto, muchas veces el libro da su propia interpretación de los símbolos que emplea. Favor de leer Apocalipsis 1:20. Allí se encuentra la interpretación correcta de las 7 estrellas y los 7 candeleros. Por tanto, en nuestro estudio tenemos que buscar primeramente el libro de Apocalipsis, la interpretación correcta, y luego en lo demás de la Biblia. La Biblia es su mejor intérprete. La interpretación que ella da es siempre superior a la que algún hombre o grupo de hombres pueda dar. Por tanto, siendo que no sentimos ninguna obligación a las ideas de concilios ni profetas modernos, y siendo que nuestro deseo más ferviente es entender lo que dice Dios
en su palabra, aceptaremos las interpretaciones bíblicas aun cuando contradicen las ideas comúnmente aceptadas en el mundo religioso de nuestro tiempo. La Biblia misma será nuestro intérprete. Es también evidente que Apocalipsis 1:1, que lo que es revelado allí tenía una relación íntima con los cristianos que primeramente recibieron este libro. Entendemos esto de la frase que dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Nuestra interpretación del libro tendrá que llevar esto en mente. De otra manera, fracasaremos en nuestro propósito de entender lo que Dios está revelando en estas visiones. La mayoría de las cosas profetizadas en el libro del Apocalipsis no eran para miles de años en el futuro, sino que debían suceder pronto, o sea, dentro de relativamente pocos días o años del tiempo en que fueron profetizadas. Debemos mantener en mente el contexto histórico, o sea, la condición de los cristianos que recibieron este mensaje en los últimos años del primer siglo. 69 a 79 años después del nacimiento de Jesucristo, designado por Anno Domini, año del reino. Si nuestra interpretación de alguna visión no se relaciona con la lucha de ellos y la esperanza del rápido cumplimiento de estas cosas, podemos estar seguros de que nos hemos equivocado. De otra manera, ¿qué significará deben suceder pronto? Armagedón, la visión. Con estos principios de interpretación en mente, podemos proceder al estudio de nuestro texto, el Apocalipsis 19, 11, 21. En este texto la Biblia nos presenta la destrucción de la bestia. Es falso, el falso profeta y los reyes de la tierra por Cristo y sus ejércitos. Con estos principios de interpretación en mente, podemos proceder al estudio de nuestro texto en Apocalipsis 19, 11, 21. En este texto, la Biblia nos presenta la destrucción de la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra por Cristo y sus ejércitos. Esta es la gran batalla del Armagedón, anunciada primeramente en Apocalipsis 16, 16. De acuerdo con el conocimiento de este escritor, todos están de acuerdo en esto. Es evidente que esta es la gran batalla. Es también indiscutible que el jefe de los ejércitos es Cristo, el Verbo de Dios. Apocalipsis 19:13, Juan 1:14. Todo el problema está en saber quiénes son estos enemigos que Cristo destruye y el tiempo de su cumplimiento. Es suficiente conocer la identidad de estos enemigos. Con esta información es fácil deducir el tiempo general de su cumplimiento en completo acuerdo con Apocalipsis 1:1, que señala que la revelación trata de cosas que iban a suceder pronto. Primeramente leamos el texto bíblico. La Biblia dice en Apocalipsis 19, 11, 21, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas,
y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y había adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Como ya notamos, para interpretar correctamente este texto es necesario saber quiénes son estos enemigos que la escritura nombra la bestia, el falso profeta y los reyes de la tierra. Los premilenialistas dicen que estos son los enemigos de Cristo, que Cristo va a destruir cuando venga la segunda vez a la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Ya hemos dicho que ella, y especialmente el Apocalipsis mismo, va a ser nuestro mejor intérprete. La bestia. La bestia ya fue presentada en el capítulo 13 y otra vez en el capítulo 17 de Apocalipsis. Allí vamos a ver el gran principio de la interpretación del Apocalipsis, porque vamos a encontrar que junto con el símbolo presenta la interpretación. En el capítulo 17 encontramos a la gran ramera, enemiga del pueblo de Dios, sentada sobre la bestia. Cuando el apóstol Juan vio esta visión, quedó asombrado. El Apocalipsis 17:7, en Apocalipsis 17:7 la Biblia dice: y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Fíjese bien que el ángel está prometiendo dar la explicación de este misterio, o sea, la interpretación divina del símbolo de la ramera y la bestia. Le suplico que lea Apocalipsis 17:8, 18, antes de seguir leyendo este estudio. Si ahorita en su propia Biblia, si ya lo ha leído, suplico que se fije en los versículos 9 y 10. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7
cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Apocalipsis 17, 9, 10. La bestia es una nación, es un poder civil. La bestia tiene 7 cabezas y estas cabezas son reyes. Esto no necesita de interpretación, es la interpretación divina. Cuando la Biblia dice que estas cabezas son 7 reyes, ya no está hablando simbólicamente para que busquemos el significado de la palabra reyes. La bestia representa un poder, o sea, un gobierno civil. ¿Cuál? Bueno, sabemos que fue un gobierno relacionado con la gran ramera, ¿verdad? Lea Apocalipsis 17, 3, 7. ¿Quién es esta mujer? Otra vez el ángel nos ha prometido una explicación. Apocalipsis 17, 7. Y la da en Apocalipsis 17, 18. Y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Este versículo es uno de los más importantes en todo el libro. Es esencial considerarlo en detalle y creer que lo que dice para entender este libro. La palabra de Dios dice que la mujer, la gran ramera, representa una ciudad, representa la gran ciudad que reinaba sobre los reyes en la tierra en el tiempo cuando Juan vio la visión. Muchos dicen que la ramera representa una iglesia. Pero la Biblia dice que representa una ciudad. ¿A quién vamos a creer? Ciudad no es un símbolo, es una interpretación divina del símbolo de la ramera. Y ciudad no quiere decir iglesia, sino ciudad. También fíjense en el tiempo del verbo reina. No dice reinará como si fuera futuro, sino reina, tiempo presente. Cuando Juan escribió este libro, el reinado de esta ciudad estaba ya en vigencia. La única ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el tiempo del apóstol Juan era Roma. Durante todo el primer siglo, Roma gobernaba el mundo antiguo. Ella era la capital del mundo, permitía la existencia de ciertos gobiernos, pero todos estaban bajo su dominio. Los judíos, por ejemplo, tenían sus propios reyes judíos, pero estos reyes, como Herodes, estaban sujetos a los mandatos del Imperio Romano. Usted puede comprobar esto en la historia bíblica. Cualquier libro de la historia mundial o en cualquier enciclopedia o diccionario bíblico. La ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra cuando el Apocalipsis fue escrito era Roma. Por tanto, de acuerdo con la interpretación que el ángel reveló al apóstol Juan, la gran ramera del libro del Apocalipsis fue la ciudad de Roma. Pero yo pensaba que era Babilonia, dice alguien, Apocalipsis 17:5. Pero esto todavía era un símbolo, un misterio. Babilonia había sido una ciudad semejante a Roma en poder, dominio y perversidad. Pero la interpretación del símbolo es que la mujer es la gran ciudad que reinaba sobre los reyes de la tierra en el primer siglo, o sea, Roma. Otros han pensado que se refiere a la Iglesia Católica Romana, pero no es así. Primeramente, no debemos entender que la Iglesia Católica Romana no existía en aquel entonces. Ella empezó cientos años después, y su jefe
espiritual, el Papa no existía en el poder de que goza ahora hasta más de 1000 años después que Juan hubiera recibido esta visión. Así que con respecto a este tiempo, la Iglesia Católica Romana no puede ser la gran ramera del libro de Apocalipsis. Además de esto, la ramera no era una iglesia sino una ciudad con poder militar y político sobre los reyes de la tierra en aquel tiempo. Podemos discutir por mucho tiempo y alegar que la ramera representa una u otra cosa, pero la interpretación divina siempre está allí en el libro del Apocalipsis y está clara. La ramera era Roma, la capital del imperio romano de aquel tiempo. Ahora, con esta información, ¿quién fue la bestia? Ya aprendimos que fue un poder o un gobierno civil. También hemos visto que estaba relacionado íntimamente con la ramera. Y ahora sabemos que la ramera era la gran ciudad de Roma. Por tanto, es fácil concluir que la bestia era el imperio romano. Aún las 7 cabezas que representaban 7 montes y al mismo tiempo 7 reyes confirman esto, ya que la ciudad de Roma fue edificada sobre 7 montes. La bestia de que habla el Apocalipsis fue el poder civil de Roma, o sea, el imperio romano como perseguidor de la iglesia. Esencialmente el poder investido en el propio emperador era el poder del imperio mismo que por supuesto fue investido en sus emperadores. Es cierto que ciertas características de la bestia han sido identificadas en varios personajes a través de los siglos, tanto gobernantes como dirigentes religiosos. Pero si aceptamos como final la interpretación que la misma palabra de Dios nos da, tenemos que llegar a la conclusión que la bestia era el poder civil de Roma, Roma la perseguidora de la iglesia. Y en realidad, comparando la descripción de la gran persecución que la bestia lanzó contra el pueblo de Dios con la que se desarrolló en el imperio romano en los últimos años del primer siglo, encontramos un acuerdo exacto. Históricamente hubo 2 períodos de grave persecución contra la iglesia por el emperador romano. El primero fue durante el reinado de Napoleón. Después de Jesucristo, y el segundo 13 años después durante el reinado de Domiciano, 81 a 96 años después de Jesucristo. En esto podemos ver un acuerdo completo con Apocalipsis 17:8, que habla de la bestia que él era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. También encontramos un acuerdo en Apocalipsis 17, 9, 11 que identifica a los 7 reyes de la bestia de esta manera. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo, y es también encontramos un acuerdo de Apocalipsis 17, 9, 11 que identifica a los 7 reyes de la bestia de esta manera. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Considere
lo siguiente: 5 reyes romanos ya habían caído, entre ellos la bestia. Augusto, 30 a.C., 17 de Tiberio, 1437, Calígula, 37-41, Claudio, 41-54, Nerón, 54-68. Un rey estaba reinando cuando Juan recibió la visión. Vespasiano, 69-79 después de Cristo. Después hubo un periodo inestable en el cual ninguno de los 3 hombres pudieron establecer su reinado: Galba, Otto y Vitelo. Enseguida surgió el otro que aún no había venido cuando Juan recibió su visión: el 7º emperador, Tito, 79-81. Pero él no es la bestia y ciertamente no persiguió a la iglesia. Finalmente vino el 8º, la bestia, otro rey, Domiciano, 81-96. Él fue considerado como uno de los 7 porque trajo el mismo espíritu perseguidor de Nerón. Considerando como uno de los 7 porque trajo el mismo espíritu perseguidor de Nerón. Tertuliano, en su apología en el capítulo 5, dice: consulté sus anales y allí encontrará a Nerón, el primer emperador que tiñó su espalda con sangre cristiana cuando nuestra religión se empezaba a levantar en Roma. Un largo tiempo después, Domiciano, un ramo del sangriento Nerón, hace unos atentados semejantes contra los cristianos. Eusebio, en su historia eclesiástica, libro 3, párrafo 17, dice: el Domiciano al fin se mostró como heredero de la campaña de Nerón de hostilidad contra Dios. Fue el segundo que promovió la persecución contra nosotros, aunque su padre Vespasiano no había planificado ninguna maldad contra nosotros. Cuando agregamos a las pruebas bíblicas esta corroboración histórica, no hay duda de la identificación de la bestia. Pero hay otra prueba que debemos aplicar a esta interpretación. Todavía, ¿qué tenía esto que ver con los cristianos a los cuales Juan escribió mucho? Eran ellos quienes estaban sufriendo y que iban a seguir sufriendo a las manos de esta bestia romana. El Señor Jesucristo no quiere dejarles en duda de que tendrán que sufrir más gravemente, pero también Él quiere asegurarles que la gran enemiga de la iglesia de aquel tiempo sería castigada y al fin derrotada. De esto trata la gran batalla del Armagedón, en la cual Cristo destruye a la bestia y a todos sus compañeros. Roma, la perseguidora, iba a ser derrotada por Cristo. Los cristianos perseguidos podían estar seguros de esto. La visión de Apocalipsis lo revelaba. Así que otra vez no puede haber duda sobre la identidad de la bestia. Hay un punto más que necesitamos considerar acerca de la bestia. Ella es llamada por Satanás y apoderada por él para ayudarle en la guerra contra los cristianos. Apocalipsis 12, 17, 13, 2. Y el dragón le dio su poder y su trono, grande autoridad, dice la Biblia. Esta bestia había estado obrando anteriormente, pero había sido herida y ahora vive otra vez. Declara el texto, Apocalipsis 13:3. Fíjese bien
que ella había estado en el abismo y luego salió de allí, y que aquella zona estaba bajo el poder del destructor, que es Satanás. Cuando suba, continuará con poder solamente por un tiempo relativamente breve. Apocalipsis 17:10, 13:5. Favor de leerlo en su Biblia ahorita. Y también se debe notar que esta es su última cabeza y por tanto su último periodo de persecución contra la iglesia del Señor. Esto prohíbe la idea de que esta misma bestia pueda sufrir otra vez o continuar en otra forma sobre la faz de la tierra todavía en nuestro tiempo. Dios le estaba permitiendo poder una vez solamente para que fueran enviados finalmente a la perdición. Apocalipsis. La visión de Apocalipsis 19:20 es después de su tiempo breve de autoridad. En aquel tiempo ella fue lanzada al lago de fuego, es decir, a la perdición, para no subir otra vez contra los santos. Así que, en resumen, la bestia que Cristo destruyó en la batalla del Armagedón fue el poder civil de Roma, y que en aquel tiempo, cuando Juan escribió el libro del Apocalipsis, estaba persiguiendo a los cristianos. Después de un poco tiempo, el poder perseguidor del imperio romano iba a ser destruido de una vez para siempre por Cristo. Esta fue la gran batalla del Armagedón. El falso profeta. ¿Pero qué de falso profeta? Ya que entendemos la identidad de la bestia, la del falso profeta es bastante sencilla, ya que la relación entre ellos es íntima. Según Apocalipsis 19:20, el falso profeta es aquel que había hecho delante de ella la bestia. El falso profeta es aquel que había hecho delante de ella la bestia. Nota del escritor: las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. El falso profeta es la otra bestia del Apocalipsis, que dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 12 cuernos semejantes a los de un cordero, pero eh, hablaba como un dragón, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moderadores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo en la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Basado en estos relatos aprendemos 3 puntos que nos ayudan a identificar a este falso profeta. Por supuesto, muchos falsos profetas han salido por el mundo, pero aquí estamos considerando el falso profeta que se relacionaba directamente con la bestia del Apocalipsis.
Por tanto, tenemos que identificarlo basado en lo que el Apocalipsis nos dice. Primeramente, los textos que citamos en Apocalipsis nos enseñan que la autoridad del falso profeta proviene de la bestia, o sea, el emperador romano. Es decir, que sus enseñanzas están apoyadas por el Estado romano y todo el poder de su ejército. Segundo, aprendimos que este falso profeta promueve la adoración de la bestia, o sea, del emperador romano. Por tanto, es la directiva de una religión falsa, el culto al emperador romano, la bestia. El punto básico de este culto era el homenaje al emperador romano por orden del falso profeta. Tercero, la Biblia enseña que este falso profeta persigue a todos los que no adoran a la bestia. El emperador romano le suplicó Le suplico que lea otra vez con mucho cuidado los textos relacionados con el falso profeta para comprobar que la Biblia no los hombres enseña exactamente lo que hemos dicho. Lea cuidadosamente Apocalipsis 13, 11, 15, 19, 20. Así que el falso profeta representa la falsa religión de Roma en el tiempo del apóstol Juan, y esta religión falsa era el culto al emperador romano. Para ayudar al entendimiento de la perspectiva histórica, representamos enseguida una breve explicación de las condiciones religiosas en el Imperio Romano al final del primer siglo. Recuerde que esto no es la prueba para nuestra interpretación de falso profeta. Esta se encuentra en el mismo libro del Apocalipsis. Esta sección histórica sirve solo para aumentar nuestro entendimiento de la falsa religión representada en el falso profeta del Apocalipsis. Roma, siendo la capital del mundo en aquel tiempo, servía como centro de gobierno, riquezas y también de la religión del día. De acuerdo con la ley y la tradición romana, el jefe del Estado, o sea, el emperador, se consideraba divino. Algunos emperadores aprovecharon esta creencia para recibir más homenaje del pueblo, así aumentando su importancia e influencia sobre el ciudadano. Uno de estos emperadores, Domiciano, reinó poco después que Juan recibió la visión del Apocalipsis. A él le encantaba esa importancia y el homenaje que traía. Por supuesto, los cristianos fieles rehusaron adorar a cualquier hombre, puesto que tal culto sería infidelidad a Cristo. Pero para los romanos esta actitud demostrada de deslealtad al Estado y nada menos que la traición. Así que cuando el emperador exigía ser adorado como Dios, el cristiano tuvo que escoger entre la deslealtad al Estado y la infidelidad a Cristo. El resultado fue que la iglesia se consideró como una organización ilegal. Los romanos buscaron métodos para hacer cumplir el culto al emperador y para castigar a los cristianos rebeldes. Se nombró un comité en cada provincia que tenía la responsabilidad de ver que se cumpliera con esta religión falsa y que los que no adoraran al emperador, los cristianos, fueran castigados. Este concilio edificaba imágenes del emperador, altares para su culto, y de toda manera patrocinaba la religión del Estado. Perseguía a la iglesia de muchas maneras, matando a algunos, expatriando a otros y expropiando las propiedades de otros.
A estos cristianos Jesús manda un mensaje de consolación. En Apocalipsis 19, 11, 21 promete destruir tanto a la bestia como también a su aliado, el falso profeta. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Apocalipsis 19, 20. Gracias a Dios que esta playa, gracias a Dios que esta plaga ya fue quitada de la tierra por el poder de Cristo, cientos de años antes de nuestro tiempo. Los reyes de la tierra. En el principio del estudio del Apocalipsis sobre la batalla del Armagedón, vimos tres enemigos de Cristo y su ejército que fueron destruidos en aquel tiempo. Ya hemos estudiado sobre dos de ellos, la bestia y el falso profeta, el emperador romano y el culto al emperador. Ahora queremos ver la interpretación bíblica del tercer enemigo, o sea, el tercer grupo de enemigos llamados los reyes de la tierra y sus ejércitos. Cuando la bestia primeramente apareció en Apocalipsis, Juan vio que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Las 7 cabezas representaban a los reyes romanos. El Apocalipsis, en Apocalipsis encontramos la interpretación que Juan recibió de un ángel de Dios acerca de los 10 cuernos. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder, a su autoridad, a la bestia. Estos son los aliados de la bestia. Tienen el mismo propósito que ella, servir al diablo en su guerra contra los cristianos. También se debe notar que no son reyes sucesivos del mismo país, sino de diferentes países y que recibieron su autoridad en un solo tiempo para ayudar a la bestia. Así que los reyes de la tierra son los reinados aliados de Roma en su lucha contra Cristo y los cristianos. Ellos dan su reino a la bestia y pelean contra el Cordero, pero ellos son vencidos por el Cordero y destruidos. Resumen del Armagedón. El mensaje de Apocalipsis es que Roma y todos sus aliados iban a ser juzgados y destruidos por el Señor. Habría venganza por la sangre de los santos. Dios ha obrado tales juicios temporales sobre naciones pecaminosas muchas veces en la historia del mundo. Lo ha hecho especialmente contra los enemigos de su pueblo. En el tiempo del Antiguo Testamento encontramos a los de Edom en el lagar del vino del furor y de la ira del Todopoderoso, iguales a los romanos en Apocalipsis 19. Favor de leer Isaías 63, 16. En el tiempo de Cristo encontraremos en el tiempo de Cristo encontramos a los judíos en la misma condición, ya vuelto perseguidores de los cristianos. En estos y muchos casos el Señor vino para destruir una nación rebelde. Por supuesto, no vino en forma visible, física ni personal a la tierra en estas ocasiones. Vino en la persona de ejércitos humanos. Ellos estaban bajo su mando, probablemente sin saberlo. Había ocupado a los propios romanos bajo su mando. Probablemente sin saberlo, había ocupado a los propios romanos para castigar a los judíos en el año 70 después de Cristo. Luego prometió castigar a los romanos por su iniquidad y por la persecución de los cristianos.
Pero no debemos ver en esto la segunda venida de Cristo como pretenden los premilenialistas. Esta visión es sencillamente una destrucción de los romanos como poder universal y perseguidores del pueblo de Dios. Esto ya fue cumplido en la derrota del Imperio Romano como perseguidor mundial de la iglesia. Es cierto que Cristo viene otra vez, pero no va a venir a esta tierra. La Biblia señala que cuando viene la segunda vez, nosotros le vamos a encontrar en el aire. No que vendrá hasta este globo terrestre, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero Apocalipsis 19 no habla de este día final, sino del día en que Dios vengó la sangre de sus santos, derribando a Roma y a todos sus aliados. Esa fue la gran batalla en el lugar llamado Armagedón. Aplicación práctica. Debe quedar claro en estas mentes que el cumplimiento de la profecía de Apocalipsis sobre Armagedón ya pasó, pero no quiere decir que no haya ningún consuelo ni advertencia para nuestro tiempo. Cualquier gobierno o jefe de Estado que pretenda tomar la gloria de pertenecer a Dios o perseguir en alguna forma al pueblo de Dios tiene el espíritu de la bestia, aunque no sea literalmente la bestia de que habla Apocalipsis. Pero por tener el mismo espíritu de la bestia, su fin será el mismo también, la perdición. Y cualquier religión falsa, sea cual sea, tendrá el mismo fin por participar en el mismo espíritu que tenía el falso profeta. Esta es la confianza de los cristianos del siglo XX y del venidero, así como lo que fue de los primeros siglos. Así que aunque ya cumplida, esta profecía tiene gran significado para nosotros hoy en día. Sirve tanto para los que tienen un espíritu de maldad como para los que tratan de servir al Señor de acuerdo con su palabra. Para los unos sirve de advertencia y para los otros de gran consuelo y seguridad. Los 1000 años. Introducción. Inmediatamente después del Armagedón empezaron los 1000 años. Hemos aprendido que Satanás, por medio del Imperio Romano y su religión falsa, había estado engañando a las naciones de la tierra para que se unieran en una gran campaña para destruir a la iglesia del Señor completamente, para raerla de la faz de la tierra. Parecía a los cristianos en el tiempo del apóstol Juan que Roma podría destruir a la iglesia completamente. Sin embargo, Cristo les acaba de mostrar que al contrario, Roma y sus aliados eran los que dentro de poco iban a ser destruidos por Jesús. Pero tiene que surgir la pregunta, si Satanás se levantó este poder para destruir a la iglesia, ¿por qué no puede levantar a otro? La respuesta a esta pregunta sigue en Apocalipsis 21:10, en la visión de los 1000 años. En esta sección encontramos los siguientes acontecimientos. Satanás es prendido, las almas de los santos decapitados reinan con Cristo por 1000 años. Satanás es suelto y lanzado al lago de fuego. Enseguida en Apocalipsis 20, 11, 15, todos los que no son redimidos son juzgados y lanzados al lago de fuego juntamente con el Hades y la muerte. La visión. He aquí la visión de los 1000 años. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió
al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos los 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa de testimonios de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será resuelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog, a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Satanás atado. Inmediatamente después de la destrucción de la bestia, el emperador romano y el falso profeta, la falsa religión de Roma, el culto al emperador, Satanás fue atado y luego fue puesto en su propio cuartel, el abismo. Pero ahora hay algo muy diferente. El abismo está sellado. Recordará que Satanás es el rey del abismo y que mandaba a la bestia desde allí para la destrucción de la iglesia. Pero ahora no puede salir él ni mandar sus tropas desde allí, puesto que su propio cuartel se ha convertido en prisión. Es muy importante que reconozcamos el sentido en que Satanás es atado. Dice que fue encerrado en el abismo durante 1000 años para que no engañase más a las naciones. Después de 1000 años va a salir libre a engañar a las naciones otra vez, y en Apocalipsis se ve claramente la naturaleza del engaño que practicará en ellas. Las engañará para que se unan a perseguir y tratar de destruir a la iglesia del Señor. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Recordará que era exactamente tal engaño que Satanás estaba practicando por medio del imperio romano en el tiempo en que Juan escribió. Como notamos antes, parecía que Roma podía destruir la iglesia completamente, pero Jesús les prometió que iba a destruir a Roma y a sus aliados dentro de poco tiempo. Pero que Satanás no podrá levantar otras naciones que le ayuden en su lucha para destruir la iglesia. La respuesta del Apocalipsis es que no. Inmediatamente después de derribar a Roma como imperio mundial y perseguidor de la iglesia, acto terminado hace ya más de 1000 años ya, Satanás iba a ser encerrado en su propio abismo y no podría salir a llevar a cabo tal engaño hasta que se terminen los 1000 años. Esto no quiere decir que no iba a poder engañar a los hombres en cuanto al pecado. Satanás es limitado durante los 1000 años únicamente en el sentido de no poder engañar a las naciones para que persigan a la iglesia como hacían en el tiempo de Juan, para destruirla completamente. El engaño del pecado siempre sigue. Tampoco debemos
pensar que no haya ninguna persecución durante este periodo, pero no la hay de una naturaleza tan potente y destructora como para amenazar la propia existencia de la iglesia en toda la tierra, como fue el caso en los días de Juan. Es decir, que no sería una persecución universal que podría eliminar la iglesia de la faz de la tierra, no sería una persecución coordinada entre las naciones de la tierra según la Biblia. Es únicamente en este sentido que Satanás iba a ser atado durante los 1000 años, pero esto daba gran seguridad y confianza a los cristianos perseguidos del primer siglo y debe asegurarnos a nosotros hoy día también que la iglesia saldrá victoriosa y que ni el mismo diablo puede causar que fracasemos si seguimos fieles al omnipotente Dios que promete la victoria a los suyos. Pero no debemos añadir lo que la Biblia dice y decir que durante los 1000 años no habría ningún conflicto, ninguna persecución, ninguna tentación de parte del diablo. Dios nunca ha prometido tal cosa mientras estemos en esta vida terrenal. Tal interpretación sería falsa, ya que la Biblia no enseña esto. En cuanto a Satanás, el tiempo de los 1000 años iba a ser un tiempo en que estuviera limitado en cuanto al engaño de las naciones de la tierra para la persecución universal de la iglesia. El significado de los 1000 años. ¿Cuál es el significado verdadero de este tiempo nombrado 1000 años? Muchos piensan que sea un tiempo literal de 365,000 días literales, pero hay por lo menos 3 razones por qué no es posible aceptar esta teoría. Primeramente, ya han pasado un mínimo de 1500 años después del principio de este periodo. Los 1000 años empezaron inmediatamente después de la derrota de la bestia, o sea, después de la derrota de Roma como imperio mundial que perseguía a la iglesia. Según la historia, este imperio llegó solamente al quinto siglo después de Cristo, aproximadamente 476 años después de Cristo. Así que lo menos que puede tener los 1000 años de haber empezado son 1500 años. Y si consideramos que la bestia realmente fue destruido antes del imperio, en la muerte de Domiciano en el año 96 después de Cristo, la suma de los años ya pasados llega a 1900. Tomando este periodo de 1000 años literalmente, el mundo ya se habría terminado hace cientos de años. Así que el contexto bíblico e histórico niega la posibilidad de interpretar los 1000 años literalmente. Segundo, el libro del Apocalipsis es un libro simbólico. Esto no quiere decir que no hay nada literal en el libro. Tenemos, por ejemplo, la isla llamada Patmos en Apocalipsis, que es una isla literal, pero el contexto aclara cuando se trata de lo literal y lo simbólico. Desde el primer capítulo encontramos que candeleros se representan iglesias y estrellas son ángeles. Un repaso del libro revela muchos símbolos, muchos de los cuales son números. En verdad, desde el primer versículo del libro, Juan declara que es un libro de símbolos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra declaró en griego original en que fue escrito el libro viene de la palabra que significa señales
o símbolos. Así que Juan recibió este mensaje de Dios por medio de señales o símbolos. La revelación del Señor fue señalada, o sea, simbolizada. Si el libro desde el principio nos declara que contiene símbolos, ¿por qué tratarían los hombres de hacer literal el período de los 1000 años? No es lógico y seguramente no es buena interpretación bíblica. Tercero, el pasaje bajo consideración es un pasaje decididamente simbólico. Todos reconocen esto. Considere los siguientes símbolos de Apocalipsis que todos tienen que reconocer como símbolos: un caballo blanco, lino finísimo, la espada aguda que sale de su boca, la vara de hierro, pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, nombre escrito en su muslo, las aves, la bestia, la llave, el abismo, la cadena, el dragón, la serpiente y más. Nadie piensa que todo esto sea literal. Vamos a creer que Satanás sea un dragón literal que puede ser atado con una cadena literal y encerrado en un abismo literal con un sello literal. Nadie cree así. ¿Por qué insisten en tomar el periodo de 1000 años como algo literal? No es posible. Si todo aquello es simbólico, el periodo de tiempo también tiene que ser simbólico, mayormente cuando consideramos la imposibilidad de interpretarlo literalmente en el contexto bíblico e histórico de la visión, como ya notamos. Pero si el tiempo de 1000 años es simbólico, tiene que simbolizar algo. Pero la única manera segura de interpretar este símbolo es por dejar que la Biblia nos dé la interpretación. Así que primeramente vamos a considerar el contexto en el Apocalipsis y luego el uso simbólico del número 1000 en la Biblia. En otra manera, lo que decimos sobre los 1000 años sería simplemente otra opinión humana sin ningún valor. Primeramente en el Apocalipsis notamos que este periodo de 1000 años cae en medio de dos periodos más breves que son designados como poco tiempo. En el capítulo donde empieza la serie de visiones sobre la persecución de la iglesia por el diablo y sus instrumentos, la bestia y el falso profeta, encontramos el primer periodo, por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Del capítulo 13 y el versículo 1 al final del capítulo 19 encontramos visiones sobre la persecución que el dragón lanzó contra los cristianos por medio del Imperio Romano durante este poco tiempo que tenía para andar libremente contra la iglesia. Pero en el capítulo 20 y el versículo primero, este poco tiempo ha terminado y empieza un tiempo largo, 1000 años en que Satanás es atado y encerrado para andar engañando a las naciones, para la destrucción de la iglesia a través de la persecución abierta y mundial. Fin de este ensayo.